Hola a todos, bienvenidos a este curso que se llama La voz del docente en el aula, herramientas para su correcto uso. Este curso es una propuesta de Teaching Labs que tiene como propósito brindar información, herramientas y recursos para el uso correcto de la voz en la tarea docente. Mi nombre es Milagros Crespo Sarrabairús, soy licenciada fonoaudióloga y docente en UADE y en otras instituciones en materias de técnica vocal. Voy a estar a cargo de este curso que se va a desarrollar con modalidad asincrónica, con la intención de brindar la posibilidad de participación a todos los docentes. De esta manera, cada uno podrá ir regulando los tiempos de escucha de las clases y las lecturas o videos complementarios. El objetivo es que al terminar el curso, todos los que hayan participado se lleven información acerca de la producción de su voz y obtengan herramientas para poder utilizarla de manera consciente y correcta durante el dictado de sus clases. El curso está estructurado en 3 unidades. En la primera de ellas vamos a conocer el aparato fonador y la producción de la voz en el ser humano como base para empezar a adoptar nuevos hábitos fonatorios en función de la actividad docente. En la segunda unidad nos vamos a enfocar en el uso de la voz dentro del aula, reconociendo las dificultades que se presentan e intentando adquirir estrategias para mejorar nuestro desempeño vocal en la tarea docente, siempre teniendo en cuenta que nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo y que tenemos que cuidarla porque nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Por último, en la unidad número 3, nos vamos a poner manos a la obra para pasar por nuestro cuerpo todo lo aprendido y ejercitar nuestra voz con el objetivo de mejorar nuestros hábitos fonatorios a la hora de dar clases y reconocernos tal y cual somos, unos atletas de la voz. Bueno, entonces empecemos. En esta primera unidad vamos a aprender acerca de nuestro aparato fonador, la laringe. Vamos a conocer cuáles son sus funciones, dónde está ubicada, cómo está estructurada, quiénes son las cuerdas vocales, dónde están, cómo funcionan, cómo se produce la voz en el cuerpo y cuáles son las características de los sonidos. Todo esto vamos a empezar a aprenderlo ahora. La primera pregunta es, ¿qué es la laringe? La laringe es nuestro órgano fonador, pero le pertenece al sistema respiratorio. Si recordamos cómo se produce la respiración en el cuerpo, vamos a pensar en que hay dos momentos. El momento de inspiración, en donde el aire ingresa, y el momento de expiración, en el cual el aire sale. El recorrido del aire en cada uno de esos momentos es siempre el mismo. El aire ingresa por nuestra nariz o por la boca, después atraviesa a la faringe, luego sigue avanzando por la laringe, por la tráquea. La tráquea se divide en dos tubos que se llaman bronquios, izquierdo y derecho, y los bronquios se ramifican en tubos y tubitos cada vez más pequeños, que son los bronquiolos, que son los que finalmente ingresan en los pulmones. Cada vez que nosotros tomamos y sacamos aire, el aire recorre todos estos espacios. Volviendo a la laringe tiene forma tubular porque efectivamente forma parte del tubo que conduce al aire. Está formada por cartílagos, ligamentos y músculos, y su ubicación es vertical atravesando al cuello. Justo por detrás de la laringe tenemos al tubo digestivo que se llama esófago. Y por detrás del esófago vamos a encontrar la columna vertebral cervical. Se dice que la laringe está ubicada entre las vértebras cervicales número 3 y número 6. Existe justo por encima de la laringe un hueso
que está íntimamente relacionado con ella y que se llama hueso hioides. Este hueso tiene una particularidad que lo hace muy especial, y es que es el único hueso de todo nuestro cuerpo que no se articula con otro hueso, sino que está flotando, entre comillas, en el cuello porque sirve como punto de inserción para muchísimos músculos. La laringe es quien contiene a los pliegues vocales, que también podemos llamar cuerdas vocales, y son los pliegues vocales los encargados de producir el sonido de la voz humana. Ahora entonces vamos a conocer el esqueleto de la laringe. En la diapositiva anterior les conté que la laringe está formada por cartílagos, ligamentos y músculos. La estructura laríngea entonces está formada por 9 cartílagos que lo que hacen es darle a la laringe una estructura semirrígida para que el aire pueda atravesar el tubo sin ninguna dificultad. Como les dije, son 9 los cartílagos que la forman. 3 de ellos son impares y únicos, los de mayor tamaño, y los otros 3 son cartílagos pares. Vamos a encontrar izquierdo y derecho. El cartílago de mayor tamaño es este que les estoy señalando en este momento y se llama cartílago tiroides. El cartílago tiroides está formado por 2 caras planas que se unen en un ángulo. Este ángulo es el que forma la famosísima nuez de Adán que encontramos en tantos cuellos. Por debajo del cartílago tiroides vamos a encontrar otro de los cartílagos impares, llamado cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene forma de anillo y es más angosto en la parte de adelante y más ancho en la parte de atrás. En esta imagen tenemos la vista delantera de la laringe y la vista trasera de la misma. En tercer lugar, vamos a encontrar al cartílago epiglotis o cartílago epiglótico, que tiene forma de hoja o forma de lengüeta y que cumple un papel muy importante en la protección de la vía aérea. Ya lo vamos a ver después. Por debajo del cartílago epiglotis y en la parte de atrás de la laringe vamos a encontrar al primer par de cartílagos izquierdo y derecho llamado cartílago aritenoides. Los cartílagos aritenoides tienen forma como de pirámide y en su punta poseen un cartílago muy chiquitito pero diferenciado que se llama cartílago corniculado. Entonces vamos a encontrar el cartílago corniculado izquierdo y el cartílago corniculado derecho. El último par de cartílagos laringeos se llaman cartílagos cuneiformes, que son 2 cartílagos fibroelásticos muy pequeños, alargados y finitos, ubicados a nivel del repliegue ariepiglótico, es decir, entre los aritenoides y la epiglotis. Además, en esta imagen no podemos visualizarla, pero justo por debajo del cartílago cricoides encontraríamos aquí a la glándula tiroides, que también es muy famosa, que en realidad comparte el nombre con el cartílago, pero no tienen nada que ver, simplemente que están ubicadas muy cercanas una de la otra. Llega el turno de conocer entonces a los verdaderos responsables de la producción de la voz. Son los pliegues vocales, también llamados cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son 2 membranas que atraviesan a la laringe en todo su diámetro y que se desarrollan entre el cartílago tiroides, en su ángulo interno, y los cartílagos aritenoides izquierdo o derecho. Los pliegues vocales tienen una longitud aproximada de 1,5 centímetros en la mujer adulta y 2 centímetros o 2,5 centímetros en el hombre adulto. En cambio, en los niños la longitud no alcanza el centímetro.
El espacio que existe entre ambos pliegues se denomina glotis. Los pliegues vocales realizan distintos tipos de movimiento. Por ejemplo, cuando alguien está en silencio respirando, los pliegues vocales están separados, están abiertos, la glotis está abierta y esto es lo que llamamos posición respiratoria. Se los voy a mostrar con el señalador. Acá tenemos entonces lo que sería el pliegue vocal izquierdo, el pliegue vocal derecho y estos pliegues vocales están separados. La glotis está abierta y esta persona estaría respirando. En cambio, cuando emitimos un sonido, los pliegues vocales se juntan en la línea media, como estoy indicando acá, y en esta imagen nos muestra cómo luego de juntarse en la línea media, el aire los atraviesa, entonces se abren y vuelven a juntarse. Esta es la vibración de los pliegues vocales o el ciclo vibratorio, y entonces en este momento la glotis está cerrada. Es lo que conocemos como posición fonatoria de los pliegues vocales. Los pliegues, además, cambian su longitud y espesor según el tipo de sonido que se emita. Por ejemplo, si queremos emitir un sonido agudo, nuestros pliegues vocales se estiran, se afinan y vibran más rápidamente. En cambio, cuando emitimos sonidos graves, los pliegues se acortan, se engrosan y vibran más lentamente. El movimiento que realizan los pliegues vocales está determinado por la acción de distintos músculos. ¿Y cuáles son las funciones de la laringe? ¿Solamente nos sirve para emitir sonidos? Claro que no. Desde un primer momento mencionamos a la laringe como parte del aparato respiratorio. Entonces, su primer función, la más importante, es la de conducir el aire en el acto de la respiración. En segundo lugar, la laringe cumple una función fundamental en la protección de las vías aéreas cada vez que se realiza el acto deglutorio. Hace un ratito les comenté que el cartílago epiglótico descendía en cada acto deglutorio como forma de protección de la vía aérea. Además del descenso epiglótico, la laringe en su totalidad se contrae, reduciendo su diámetro. Los pliegues vocales se unen en la línea media, cerrando la glotis, y todo el sistema laringio asciende para formar un sellado perfecto cada vez que nosotros deglutimos y lo hacemos miles de veces, literal, por día. En último lugar, queda la función de producción del sonido, que es en verdad la que compete a este curso. Para conocer entonces cómo se produce el sonido en nuestro cuerpo, es importante que primero aprendamos qué es el sonido. Vamos a meternos superficialmente en algunos conceptos de la física acústica. El sonido es un fenómeno físico, es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo que llamamos fuente y consiste en la alteración mecánica de las partículas de un medio elástico que puede ser líquido, sólido o gaseoso, como por ejemplo el aire. Las vibraciones se propagan en forma de ondas sonoras y son captadas finalmente por el oído. Todos los sonidos poseen propiedades fonoacústicas. Estas propiedades son la frecuencia, la intensidad, el timbre y la duración. La frecuencia es la altura tonal de un sonido. Es lo que nos permite diferenciar si el sonido es agudo o grave. La intensidad está relacionada con si un sonido es fuerte o suave. El timbre es lo que nos permite diferenciar la fuente del sonido.
Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, hablar a un familiar, podemos diferenciar cuál de ellos es gracias al timbre de su voz. El timbre es la personalidad del sonido. Y todos los sonidos tienen un tiempo de duración. Con respecto a la producción del sonido de la voz humana, los pliegues vocales se acercan a la línea media antes de que el aire salga de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el aire está en su camino respiratorio, atraviesa la estrecha abertura que queda formada entre los pliegues vocales y que ya sabemos se llama glotis, provocando la vibración de la mucosa que recubre a los pliegues vocales. Esto da como resultado el sonido de la voz humana. En este momento los invito a ver este video que se llama Cómo el cuerpo humano produce la voz y el habla. Tienen el link acá copiado. El objetivo de que ustedes vean este video es que toda la información que yo les estoy brindando a través de las imágenes y de mi relato cobre muchísimo más valor cuando ustedes puedan ver en una animación cómo ocurren verdaderamente todos estos procesos en el cuerpo. Así que véanlo y nos encontramos en la próxima slide. Quiero avisarles también que el link de este video les va a quedar disponible a continuación de la exposición para que ustedes puedan acceder a él cuantas veces quieran. Espero que les haya gustado ver cómo funciona todo esto en nuestro cuerpo. Ahora nos toca entender cuáles son los elementos que componen a la voz humana. Los componentes para la producción de la voz humana son tres. En primer lugar, necesitamos una fuente de energía, en este caso el aire, que es nuestro combustible. En segundo lugar, necesitamos de un vibrador, que en nuestro caso es la laringe con los pliegues vocales. Y en tercer lugar, necesitamos de un sistema de amplificación, un resonador que amplifique el sonido originado en la laringe. Este es el tracto vocal. El tracto vocal, entonces, es el conjunto de regiones que el sonido atraviesa cuando se produce a nivel de las cuerdas vocales. Son las zonas que van por encima de la glotis hasta los labios o las narinas. Y se los voy a señalar ahora, fíjense, el sonido se produce a nivel glótico y recorre todo este camino hacia arriba, transcurre a través de la faringe y puede resonar en la cavidad nasal o en la cavidad oral, también conocida como boca. Muy bien, en esta imagen también podemos ver al músculo diafragma, podemos ver a los pulmones, podemos ver a los bronquios, la tráquea y nuevamente la laringe, la faringe, la cavidad oral y la cavidad nasal. Para ir cerrando esta exposición, es importante tener en cuenta que no podemos abordar el aprendizaje de la técnica vocal pensando a la voz como un ente aislado. La voz le pertenece a un cuerpo y a un alma y está totalmente influenciada e interrelacionada con otros sistemas que forman parte de esa persona. En primer lugar, y como venimos diciendo desde el principio, la voz depende totalmente del sistema respiratorio y a su vez el sistema respiratorio depende del sistema postural. Si nosotros adoptamos malas posturas, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio, nuestro diafragma, la caja torácica no pueden realizar los movimientos adecuados para lograr una respiración libre. Por otro lado, la voz está totalmente influenciada por la emoción. ¿Cuántas veces nos pasó de tener que hablar atravesados por una emoción y que la voz se quiebre o sentir el nudo en la garganta o no poder controlarla porque estaba muy aguda e intensa o al revés, cuando nos sentimos mal, cómo baja, cómo se apaga, cómo se pone más grave? La voz le pertenece a una persona, como les decía recién, y esa persona tiene un cuerpo, y ese cuerpo tiene que ser cuidado para que
todos sus sistemas funcionen de la manera más adecuada. Por lo tanto, decimos que somos una unidad psicofuncional, ¿sí? Somos una unidad y nuestro cuerpo reacciona psíquica, emocional y muscularmente ante determinados estímulos como un todo. Y de esta manera llegamos al final de esta primera exposición. Yo soy una apasionada por contar y explicar cómo se produce la voz en el cuerpo humano. Así que realmente espero que a través de esta presentación, de las imágenes, los videos y todas las explicaciones, ustedes hayan podido aprender y comprender cómo se da este maravilloso fenómeno en el cuerpo humano. Para resumir la presentación, podemos decir que la laringe es el órgano productor de la voz. Estudiamos y aprendimos cuál es la ubicación de la laringe, cómo está formada, cuáles son los cartílagos que la componen y cuáles son las funciones de la laringe en materia de respiración, de deglución y de producción del sonido. Aprendimos que los pliegues vocales son quienes vibran con el paso del aire cuando el aire está en su camino expiratorio y esto entonces es lo que produce el sonido, que luego se amplifica en las cavidades de resonancia, siendo las más importantes la faringe y la boca. Aprendimos también que la voz es sonido y como cualquier sonido tiene una altura, una intensidad y un timbre determinados y diferenciados para cada persona, por supuesto. Además, aprendimos que la postura, la respiración, el estado físico y el estado emocional están total y permanentemente influenciados e interrelacionados con la voz. La voz es constantemente atravesada por los estados físicos y emocionales de una persona. Y esto queda en evidencia, les diría que día tras día. Con respecto a la bibliografía que utilicé para crear este contenido, les dejo a continuación los libros y los capítulos que estuve consultando y a través de los cuales pude ir explicando toda la presentación. Si ustedes quieren, pueden consultarlos también y expandir de esta forma el conocimiento. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima unidad para que sigamos avanzando.